Estamos en línea, Cris. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos los que se están sumando a esta convocatoria para celebrar la conferencia de prensa mensual al respecto de los resultados del mes de marzo de 2025 para compartir con ustedes la información de producción, exportación, ventas mayoreo y menudeo del sector de vehículos pesados en México. Para ello, el día de hoy les damos la bienvenida desde AMDA, en mi caso, Cristina Vázquez, coordinadora de estudios económicos de AMDA, y se suma el ingeniero Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, para continuar con este saludo inicial. Ingeniero, si gustas, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos ustedes por participar en nuestra conferencia de prensa mensual conjuntamente con AMPAC y, por supuesto, que le damos la bienvenida a su presidente, Rogelio Arzate, y también conectado para interactuar con todos nosotros, Alejandro Osorio. Sin más, los dejo con Rogelio Arzate, presidente de AMPAC, quien nos presentará el reporte de producción, exportación y ventas mayoreo. Adelante y muy buenos días. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, estimado presidente Guillermo Rosales, y gracias, Cristina, por la presentación, y buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a conferencia de prensa para ver los resultados a mayoreo de la industria automotriz de vehículos pesados, las cifras a mayo de 2025. Y arrancando, vamos a la siguiente. Vemos las ventas al mayoreo de vehículos pesados. Este es el resumen específicamente de mayo, en donde estamos observando una disminución en el segmento de carga del 44.1% y de pasaje de un 25.8% versus el 2024 y el mismo mes de 2024. Algo importante resaltar son los autobuses foráneos, donde crecen un 44%. Ahí viendo la tabla, específicamente ven los números: 2.253 unidades en la parte de carga y 543 unidades en la parte de pasajeros, con un total de 2.796 unidades, que nos dan las disminuciones en porcentaje, como las ven y ya se las mencioné en un inicio, versus el mismo mes de 2024. Si vamos, por favor, a la que sigue. Esto ya es un poco de manera gráfica. Como les comentaba, marzo llegamos a 2.796 unidades, y así es como se ve reflejado en lo que va del año y también comparado con los meses y con los años anteriores. Siguiente, por favor, Alex. Y esto básicamente es la parte, ya dividiendo la parte de carga de la parte de pasaje. En la parte de carga ya comentamos una disminución del 44.1%, son 2.253 unidades. Esto es lo que tenemos ahorita en marzo. Y si pasamos a la parte de pasajeros en la siguiente lámina, como les comentaba, tuvimos una venta al mayoreo de 543 unidades al cierre de marzo del 2025. Esta disminución y esta baja es del 25.8%. De manera gráfica lo ven ustedes ahí, cómo está reflejado. Si han visto y se han dado cuenta, en lo que arrancamos del año, entre la parte de pasaje tiene una tendencia a la alza. Empezamos todavía un poco más lentos desde que fue enero del 2025, pero tenía una pequeña tendencia a la alza. No es el mejor año, desde luego, porque tenemos alguna contracción que habíamos platicado y lo platicaremos más adelante, de acuerdo a las situaciones, tanto en cambios de tecnología como también a toda la parte interna que tenemos, pero pues estamos con 543 unidades a marzo del 2025. Siguiente, por favor, Alex. Ya cuando vemos el tema de ventas a mayoreo por cuenta de tecnología, como ustedes bien saben, la mayor cantidad de vehículos es a diésel, y en 2025 tenemos en marzo, o pudimos vender en marzo al mayoreo, 2.794 unidades, una contracción del 41.2%. Por ahí algunas muy pocas unidades a gas natural, pero así es como lo tenemos dividido por tecnología. En el acumulado del año, si ven de enero a marzo, tenemos un total de 7.930 unidades, también
una contracción de 39.2 puntos porcentuales, específicamente ya por tecnología, que está muy alineado a lo que tenemos en ventas al mayoreo de vehículos pesados. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a la parte de producción, también en marzo tuvimos una producción de 13.512 unidades, de las cuales en su mayoría son de carga y son 13.189 y 323 de pasajeros. Aquí tuvimos una contracción del 26.7% en el proceso de producción y ya en el acumulado de enero a marzo, en lo que va del trimestre, tenemos un acumulado de 41.311 unidades, con una variación versus el mismo periodo de 2024 de 21.8 puntos porcentuales. Esta es la situación ahorita con la producción de vehículos pesados. Ya viéndolo también de manera más gráfica, por favor, Alex, pasando a la que sigue. Esta es la producción mensual. En marzo, esta es la disminución de 26.7 versus el mismo mes de 2024 con 13.512 unidades. Y esta es la situación que tenemos también actualmente, que está muy ligado con la situación que estamos viviendo en Norteamérica y la situación del mercado interno también. Siguiente, por favor. Y bueno, también viendo la producción de pesados por fuente de energía, en su mayoría también tuvimos diésel con 13.373 unidades en el mes. En el acumulado tenemos 40.865 y tenemos aquí una duplicidad o un incremento en vehículos eléctricos al doble de 6 que tuvimos específicamente en marzo. Nos fuimos a 12 en marzo del 2025 y en el acumulado más o menos iguales en números, 28 versus 31, con un pequeño decremento ahí de 9.7, pero en total de gas natural también un incremento en el número de unidades que tenemos producidas con 127, un incremento de 39.6, y en el acumulado del año unidades a gas natural ha tenido un incremento del 32.3% con 418 unidades. El total ya lo platicábamos, 13.512 unidades, un incremento del 26.7 versus marzo del mismo periodo, y en el acumulado 41.311, 21.8 de decremento versus el mismo trimestre de 2024. Ahora pasemos a la parte de exportación. Muy ligado, obviamente, los resultados a la parte de producción, en lo que está sucediendo en Norteamérica y la situación del mercado interno, pero en marzo se exportaron 11.288 unidades, una baja del 24, casi 25%, 24.9 en marzo, y en el acumulado del año tenemos un total de 33.808 unidades. Tenemos la división también en el acumulado por parte de carga y de pasajeros. Tenemos 13.793 unidades de carga, que es la mayoría en su totalidad, y solamente 15 unidades de pasajeros. Como saben, pasajeros no es un producto, autobuses, que se exporte mucho hacia alguna parte del mundo. Pero el total acumulado, como les comentaba, 33.808 unidades con un deterioro del 19.7%. Y bueno, gráficamente también, y ya viendo el mes específico de marzo, ya les comentaba 11.288 unidades con una baja del 24.9% en el mes de marzo del 2025. Siguiente, por favor. Ya viendo las exportaciones por país, desde luego Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado. En marzo de 2025 tuvimos la exportación de 10.747 unidades para Estados Unidos específicamente, aunque tiene un retroceso ahí de 25%. Países como Canadá y Colombia también tuvieron un retroceso ahí en el número de unidades que tuvimos en marzo, con 356 y 56 unidades de manera correspondiente. Pero también hubo mercados en Sudamérica que tuvieron un crecimiento, tanto Perú, Guatemala, Ecuador y también Costa Rica tuvieron incrementos en los niveles de exportación que tuvimos, y en el acumulado más o menos se refleja una situación parecida, tanto en Perú, Guatemala y El Salvador inclusive ha disminuido, pero Costa Rica
en su acumulado ha bajado. Sin embargo, en el mes de marzo tuvimos un pequeño incremento ahí en el número de unidades. Seguimos exportando en marzo a 11 países y de enero a marzo del 2024 a 14 más. El total, como lo ven ahí, en nuestro principal mercado, Estados Unidos, tuvo en el acumulado del año de enero a marzo con un número y una variación del 19.8%. Siguiente, por favor, Alex. Y bueno, en la exportación de vehículos pesados, ya pensando en fuente de energía, con los mismos números, 11.288, mayoritariamente fueron unidades a diésel, con un incremento, ya lo platicábamos, en la tecnología de gas natural y también en eléctrico, para llegar a esta disminución total en marzo del 24.9 y en el acumulado del año del 19.7%. Un tema que hemos estado dando seguimiento en estas conferencias de prensa y también en los comunicados que hemos tenido con todos ustedes, el tema de importación de vehículos usados. Al primer trimestre de 2025, afortunadamente vimos una reducción versus el acumulado o el trimestre de 2024. En 2024, en el acumulado de enero a marzo, había 5.445 unidades y actualmente en 2025 se ha reducido con un 22.9% en comparativa con 2024. Esto es bueno, estamos aplaudiendo y obviamente trabajando con el gobierno federal para que esto se siga reduciendo y reducir la importación de unidades de vehículos usados desde Estados Unidos al mínimo indispensable. Como se recuerdan, en 2018 teníamos un promedio alrededor, y hablando solamente del acumulado del trimestre, de 1.300 unidades, más o menos, llegamos a 1.900, pero tenemos que reducirlo al mínimo para no seguir afectando precisamente el mercado interno y lo que estamos buscando, perdón, en términos de seguir fomentando el mercado en México. Y bueno, con esto termino mi participación. Le regreso la palabra al presidente Guillermo Rosales. Guillermo, un gusto saludarte de nuevo y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rogelio. Y le pido a la maestra Cristina Vázquez, nuestra coordinadora de estudios económicos en AMDA, que nos presente el reporte de mercado interno, comercialización de vehículos pesados. Adelante, Cris, por favor. Claro que sí, con gusto. Voy a compartir pantalla. No sé si me pueden confirmar si se ve correctamente. Ahí se ve, Chris. De acuerdo, gracias, Mike. A continuación presentaremos a ustedes los resultados con corte al mes de marzo 2025 y el acumulado al primer trimestre de este año. Los datos recientemente publicados por parte de INEGI del día de hoy nos dejan cifras de comercialización de vehículos pesados al menudeo por 3.562 unidades. Esto ha implicado una reducción en términos absolutos de 872 unidades con respecto a marzo de 2024 y en términos relativos una reducción anual del 19.67%. En cuanto a los datos trimestrales, enero-marzo de 2025 se registra una venta al menudeo de vehículos pesados de 11.188 unidades, y esto en comparativa contra lo que se comercializó en el primer trimestre de 2024, implica una reducción absoluta de 2.162 unidades y un avance relativo en términos anuales de 16.22%. Perdón, una reducción en términos anuales del menos 16.22%. Con esta fotografía vemos que el mes de marzo de 2025 se registra ya esta tercera tasa anual negativa del año, una tasa con una caída mayormente aguda con respecto a lo que estábamos reportando con corte a febrero. Y en este caso, cuando hacemos el comparativo, en el caso del mes de marzo, tenemos que en esta referencia que hacíamos contra el año prepandemia 2019, en el caso de marzo estamos un 7.7% por debajo de aquel nivel, mientras que en el acumulado aún el balance es positivo, aunque retrocediendo cada vez más con respecto a esta brecha. En enero-marzo 2025
Estas 11.188 unidades comercializadas al menudeo están un 12% arriba de 2019. Sin embargo, anoto este comentario de cómo esta brecha se ha ido reduciendo conforme ha ido avanzando los meses de este 2025. En la siguiente lámina podemos observar la comparativa en cuanto a la comercialización que tuvimos en marzo con respecto al mes inmediato anterior, lo cual nos refleja una reducción del 5.5% y esto representó la venta de 206 unidades menos con respecto al mes de febrero. Llamó la atención para poder comparar los bloques trimestrales, tanto del año 22, 23 y 24 que vemos en pantalla, identificando el bajo nivel comparativo con respecto a lo que fue los años de recuperación en 2023 y 2024, haciendo énfasis, como lo hemos hecho en las conferencias de prensa anteriores, de que en 2024 observamos récords históricos en la venta comparativa de vehículos pesados. Esto claramente no se constituye simplemente la base comparativa tan elevada de 2024, no es el único factor que observamos explica esta reducción tanto del mes de marzo como en el bloque trimestral, sino que se suma a una serie de factores económicos que más adelante apuntaremos. Como lo sabemos, el tema de la desaceleración económica que enfrentamos, aunada al complejo entorno económico derivado de la política comercial impuesta por Estados Unidos, y además de sumarse a otros factores de índole normativa que, pues bueno, ya conjugando estos distintos elementos nos llevan a tener una explicación de esta reducción, de esa aceleración también, como vemos este primer trimestre de la venta de vehículos pesados al menudeo. Ahora bien, observando la serie anualizada, podemos identificar que el mercado va corriendo sobre 56.152 unidades. Esto refleja la suma de los 12 meses que van de abril del 24 a marzo del 25, y esto nos deja con un avance del orden del 3% respecto a un lapso similar comparativo de 2023-2024. Y en el caso del comparativo contra el periodo inmediato anterior, las ventas decrecieron un 1.5% con 872 unidades menos. Avanzando en el detalle de los resultados para el mes de marzo y el acumulado trimestral 2025, tenemos que en el caso de marzo, el segmento de carga trae una reducción del 19.60%, mientras que el segmento de pasajeros vemos que tiene una reducción similar en términos relativos del orden del 20%. Dentro del segmento de carga, que está compuesto por tractocamiones y el resto de camiones de carga, vemos que la tendencia de igual forma nos deja un marzo con un balance negativo. Para el caso de tractocamiones, ha presentado una reducción del 15.11% con 1.736 unidades comercializadas al menudeo en marzo de 2025, mientras que el resto de camiones de carga alcanzó una comercialización en marzo de 1.230 unidades, y esto implicando una reducción del 25.18% para, de manera conjunta, explicar esta reducción del 19.60% en el segmento de carga. Al interior del segmento de pasajeros, que ya referíamos que tuvo una reducción del 20%, el desempeño es diferenciado entre lo que toca a la clase de autobuses foráneos y autobuses resto. En el caso de autobuses foráneos tenemos un incremento del 46.09% con 168 unidades comercializadas en marzo, mientras que autobuses resto con 428 unidades comercializadas tiene una contracción del 32.06%. En lo que toca al total el mercado al menudeo de vehículos pesados extrayendo autobuses foráneos, que normalmente es una clase de actividad o de tipo de vehículos que no se comercializa a través de los distribuidores, tenemos que la reducción del mercado en marzo fue de menos 21.42%, y el total general, pues ya apuntábamos en la primera diapositiva, una reducción del 19.67%. Es importante mencionar que el balance que hay en términos trimestrales prácticamente nos deja con una reducción para el conjunto de las clases
y segmentos que conforman el mercado al menudeo de vehículos pesados, salvo para el caso de autobuses foráneos, que tanto en marzo como en el nivel acumulado tiene un avance relevante. En este caso vemos que el total del segmento de carga al primer trimestre de 2025 se contrae cerca de un 15%, un 14.77% con precisión, y en el caso del segmento de pasajeros hay una reducción del 23.81%. En este caso, podemos identificar que con estas pues, cifras acumuladas, lo que observamos es que prácticamente todos los segmentos del mercado se posicionan por debajo de sus niveles pre-pandemia, y solamente hemos identificado que en el caso de autobuses foráneos, como vemos aquí el desempeño positivo de 46% en marzo y acumulado enero-marzo 2025, en este segmento y conforme a la serie disponible en INEGI de 2018 a la fecha, en este caso se registra un nivel máximo para esta clase específica del mercado, aunque sabemos que es una proporción minoritaria del total. En contrasentido, pues vemos la caída trimestral del resto de los segmentos. Y para dimensionar esto, vemos en la siguiente lámina cómo en enero-marzo de 2025 el total de segmento de carga representa la mayor proporción del mercado al menudeo de vehículos pesados. Esto ha sido un indicador constante, es decir, carga representa, como vemos aquí, más del 80% del mercado. De forma precisa, el 85.4% corresponde a ventas del segmento de carga, mientras que el 14.6% restante lo constituye el segmento de pasajeros. De manera específica, Tractocamiones se enlista en la primera posición del ranking con el 50.29% de las ventas explicadas por esta clase. En segundo término está carga resto, que es el resto de vehículos de carga, con el 35.12%. En tercer sitio, autobuses resto, donde están integrados autobuses urbanos, 10.04%. Y finalmente, autobuses foráneos, que participa con el 4.55% del total de mercado y que ya veíamos en la lámina anterior, que es con corte marzo y corte trimestral el único segmento o clase específica del mercado que ha presentado un dato de incremento contra 2024. Ahora bien, en la siguiente lámina les presentamos el seguimiento de las ventas al menudeo observadas y nuestra proyección anual preliminar, que con corte a mes de marzo se posiciona ya en una zona de caída, en una zona negativa, donde el estimado, nuestro primer escenario, tiene una previsión de variación anual de menos 3.2% con respecto a 2024, con 54.882 unidades. Y nuestro escenario 2, donde la variación anual estaría implicando una reducción del 6.7% contra 2024. En este caso, compartirles que se ha integrado para el seguimiento de esta estimación que fue preliminar a inicio de año, pues hemos ido integrando los observados al primer trimestre de 2025. Y próximamente haremos el ajuste, ya que, como saben, las previsiones de crecimiento económico para el país han ido a la baja. Y si bien nuestro primer ejercicio contemplaba que pudiera haber un avance económico ligeramente superior al 1% en cuanto al PIB de la economía mexicana, hoy en día, ya con corte al mes de abril, la última información disponible, por ejemplo, en la encuesta de expectativas del Banco de México, apunta que nuestra economía va a crecer un 0.5%. Y esto en comparativa con el 1.1% que teníamos a disposición a cierre de 2024, pues claramente plantea un panorama a la baja. Adicionalmente, algunos de los indicadores que damos seguimiento para tener este pulso, que dicho sea de paso, el segmento de vehículos pesados tiene un pulso muy particular y cercano a lo que es el desempeño de la economía total, dado la vinculación e impacto que tiene sobre distintos sectores económicos, como es la construcción y la adquisición de equipo, maquinaria y equipo. Pues vemos justo que en el dato último disponible con corte enero 2025, la inversión fija bruta está colapsando un 6%. Y sus dos componentes lo hacen también en el caso de construcción, con una mayor fuerza, cae un 9%, mientras que maquinaria y equipo trae una reducción del 2.3%.
Dicho esto y continuando con el desempeño por marca, tenemos que cuando observamos el conjunto de marcas que reportan sus cifras ante INEGI en enero-marzo, la mayoría de ellas tienen una reducción. Las 5 principales marcas que se enlistan en este recuadro resumen tienen una participación del 83.3% del mercado total. Prácticamente podemos identificar que en estas 5 principales marcas, la comparativa con respecto al año pasado en términos trimestrales nos deja con un balance negativo. Así también compartirles que la participación de mercado por segmento de carga y pasaje, en el caso de carga, estas principales marcas que participan en el caso de carga se anota en el primer sitio Freightliner con el 31.63% del mercado durante este primer trimestre, en segundo sitio Kenworth con el 28.64%, en tercer sitio International con el 22.30%, en el cuarto sitio Isuzu con el 3.78%, mientras que Volkswagen cierra este top 5 con el 3.77% y el resto de marcas suman el 9.88%. En el caso del segmento de pasaje, tenemos encabezando la lista de este ranking Mercedes-Benz con el 43.32% en primer sitio, en segundo sitio Scania con el 19.98% de este segmento de mercado, International en tercer sitio con el 12.50%, mientras que este top 5 lo continúan en cuarta posición Volkswagen con el 9.99% y Volvo Buses con el 9.87%. En este caso, tenemos que el resto de marcas participantes lo tiene una participación del 4.35%. Ahora bien, continuando hacia nuestra última lámina de este reporte con el resumen de resultados de comercialización al menudeo, vemos el desempeño por fuente de energía. Aquí no observamos algún cambio relevante, es decir, la mayor proporción del mercado al menudeo de vehículos pesados sigue estando concentrada en diésel, prácticamente la mayor parte de los vehículos pesados los podemos encontrar en esta clasificación y el 99.63% del mercado se explica por esta fuente de energía, aunque veíamos que pues, el mercado trae una reducción que es similar a la que presenta este bloque con un 16.27% de reducción con respecto a 2024. En segundo sitio se anota gas natural vehicular, con una participación del total en ventas al menudeo de apenas el 0.25%, sin embargo, tiene un avance del 115.38, ya que pasó de 13 unidades en el primer trimestre de 2024 a 28 unidades en este primer trimestre de 2025. Y finalmente vemos que la fuente de energía híbrida representa un 0.12% del total de ventas, con una reducción del 48% al pasar de 25 unidades comercializadas en 2024 a 13 unidades comercializadas este primer trimestre de 2025. En cuanto a vehículos pesados eléctricos, vemos que no se cuenta con registros de venta para este primer trimestre del año y en similar periodo comparativo teníamos anotados ahí 3 unidades vendidas. Entonces, este es el balance que hay del desempeño del mercado por fuente de energía. Entonces, pues bueno, con esto termino mi intervención y le cedo la palabra a el ingeniero Rosales para que pueda dar paso a la siguiente sección. Muchas gracias, Cristina. Pues bien, tienen ustedes los resultados de la industria automotriz de vehículos comerciales pesados en sus diferentes vertientes: producción, exportación, ventas mayoreo y ventas menudeo. Pasamos ahora a la etapa de preguntas, las cuales daremos respuesta, y le pido a Miguel Ángel Camarena que nos apoye coordinando esta etapa de la conferencia. Gracias, Mike. Adelante. Con mucho gusto. Vamos a iniciar. Tenemos la dinámica de siempre, levantar la mano, como ya lo están haciendo dos de nuestros amigos de la prensa. Y bueno, vamos a iniciar con una de las manitas levantadas, que es Suara de Luna, de Grupo Expansión.
y después seguiremos con unas preguntas escritas que tenemos de nuestros amigos del financiero y seguimos. Un segundo, vamos a permitirle a Suara la palabra. Suara, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? Un poquito cortado. Sí, sí, bueno. Ahí Hola, estás. hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, nada más, justo, es que ando en la calle. Ahí, ok, perfecto, muchas gracias. Eh, Mi pregunta sería repasar cuál es la cifra de autos que cumplen con el valor de contenido regional del TEMEC, por favor. Esto tomando en cuenta bajo la integración de América del Norte, pero no sé si tengan una estimación de cuántos podríamos hablar ahora con este nuevo requerimiento del valor de contenido estadounidense, por favor. Eso por un lado. Eh, por el otro, igual del sector automotriz de vehículos ligeros, nos comentaba Suara, perdón, que el si, arancel Suara, si nos ayudas mandando, Suara, perdón, Suara, si nos ayudas mandando tu pregunta por el chat porque no te entendemos era de prácticamente nada. 52 No nos está escuchando. Déjala la oportunidad. 5%. Suara, no se No sé escucha. Mike, bloquean el micrófono y Sí, mándale un tantito mensaje ahorita. para poder Sí, continuar. está como bloqueado esta cosa. No me deja silenciarla. Pobrecita. Demos oportunidad a Suara. Suara. Máximo Ay, Dios mío. el No me da arancel oportunidad de bloquearla. acumulado De apagarle su micro. Suara. que estarían Suara. Ay, ya me ayudaron de este lado. Suara. Ay, ya. Bueno, ahorita yo hablo con Suara, no se preocupen. Vamos a ir con Y Axel sí, a lo Sánchez. mejor, Mike, si fuera viable, si me permites, Guillermo, la Sí. primera parte de la pregunta creo que nos hacía era el cumplimiento del valor del contenido regional desde el lado de pesados y importante comentarles a todas y a todos que desde la industria de pesados se cumple cabalmente con el requerimiento del TEMEC que en 2024 arrancó a ser del 64% del valor del contenido regional. Y las reglas de origen, como las tenemos desde pesados, las cumplimos cabalmente y cumplimos exactamente con lo que nos requiere el TEMEC. Recuerden también que para 2027 nosotros vamos a dar el último paso y escalón en el incremento del valor del contenido regional, que será el 70%, y así es como está planeado, pero desde pesados cumplimos cabalmente con la regla de origen que está fijada en México, no solamente para valor de contenido regional, sino también el laboral, que es del 45% y acero aluminio del 70% correspondientes. Perdón, Mike, gracias. No, adelante, Rogelio, muchas gracias. Vamos a ir, antes de dar la palabra a Axel, vamos a ir con una pregunta, dos preguntas de Fernando Navarrete, del Financiero. Para AMPAC dice, ¿cuánto les ha impactado el arancel de aluminio y acero en la fabricación en sobrecostos a las armadoras? Y del arancel automotriz, ¿cuántas de las armadoras cumplen con el TEMEC o cuál podría ser el impacto? Y la segunda pregunta es para AMDA, dice, ¿cuál es su estimación de ventas para pesados este año con el panorama aranceles? Bueno, gracias, Fernanda, por la pregunta. Gusto en saludarte. Como ya lo comentaba, todas las marcas que exportan hacia Estados Unidos cumplen con la regla de origen del TEMEC con el 64% en valor de contenido regional, 45% laboral y 70% en requerimiento de acero y aluminio. Desde el punto de vista de acero y aluminio en los aranceles que fueron puestos, sí, todas las industrias estamos impactadas en este sentido. Y los montos específicos van por cada una de las empresas. Es difícil poner un número específico. Algunos componentes también hacen una transformación importante acá, pero todas las industrias en México tienen este impacto y como lo hemos platicado muchas veces, reiteradamente, el tema de aranceles en la región de Norteamérica no es la solución para solventar cualquier tema que cada país tenga. Siempre y continuamos mencionando que el diálogo entre las naciones debe ser el que prevalezca y que se tengan las soluciones adecuadas y el trabajo adecuado para resolver los temas. En general es lo que te puedo comentar, Fernanda. Muchas gracias por tu pregunta. Te paso la palabra, estimado Guillermo. Gracias, Roger.
Buenos días, Fernando. Gracias por tu participación. Como ya se mostró en la gráfica, en este momento el comportamiento del mercado tiende más hacia nuestro segundo escenario, en el cual se contempla un mercado cercano a 53,000 unidades, 52,919, el dato que arroja nuestro modelo econométrico, con una caída superior al 6%. Sin embargo, como ya lo comentaba Cristina Vázquez, estaremos haciendo una revisión del modelo a efecto de poder adecuar hacia el arranque del segundo trimestre y con los datos macroeconómicos más recientes, una nueva expectativa. La realidad es que ha sido tan cambiante la situación económica, la situación geoestratégica, que está teniendo un cambio vertiginoso todo lo que toca a perspectivas de mercado y como ustedes comprenden, resulta cada vez más incierto y se abre el rango de error en este ejercicio. Lo que estamos observando con esta caída que reportamos al cierre del primer trimestre del 16% en la comercialización de vehículos pesados responde a varios factores. Uno de ellos es la alta base de comparación que traemos contra el 2024, recordando que en el 2024 se estableció récord de ventas en el mercado mexicano, que además tuvimos comportamiento especial en cuanto a el cambio normativo ambiental vigente a partir del 1 de enero en nuestro mercado, con la disposición para ya no poder integrar vehículos con Euro 5, con EPA 07, y esto llevó a que tuviéramos en el segundo semestre principalmente del año pasado una anticipación de venta de vehículos con las tecnologías que he citado. Esto en virtud pues de lo que también es natural cuando hay una escalada tecnológica, un incremento de precios de los vehículos. Adicional a todo esto, recordar también que a partir del 2021 tuvimos un incremento de las ventas muy significativo que nos permitió no solo recuperar, sino superar lo que fue el impacto de la pandemia de COVID-19. Ya lo mencionaba Cristina Vázquez en la presentación de los resultados. El mercado automotor en general sigue una correlación muy cercana al comportamiento de la economía, y en el caso de los vehículos comerciales pesados son bienes de capital que tienen una relación más estrecha con los ciclos económicos y aunado a ello a las expectativas que existen del comportamiento de la economía. En este sentido, la etapa 2021-2024 no solo fue una etapa de recuperación de la venta ante el declinamiento derivado del COVID, sino también ante lo que fue un decline en la venta de vehículos nuevos durante el periodo 2018-2019, previo a el COVID, y que estuvo mayormente originado por lo que fue la incertidumbre generada en la primera presidencia Trump en Estados Unidos, el proceso de renegociación del Telecán que finalmente concluyó en el TEMEC. Eso ha sido en buena medida la explicación de nuestro récord 2024, y hoy las variantes están modificándose a una expectativa pesimista por parte de los inversionistas. Lo estamos viendo en los resultados
de la inversión fija bruta de los últimos trimestres que van a la baja y por otro lado, de nueva cuenta abriéndose un proceso de incertidumbre con la nueva política comercial de Estados Unidos, el cambio de modelo que está teniendo ya sus consecuencias negativas y por lo que resta del año, pues prefiguramos que es probable que nuestra expectativa negativa de concluir con un decrecimiento en la venta superior al 6% incluso pueda incrementarse. Gracias, Fernando. Muy bien. Vamos con Axel Sánchez, que tiene la mano levantada. Vamos a Axel Sánchez de Milenio. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí me escuchan bien, Adelante. ¿verdad? Sí, te escuchamos Perfecto. bien. Muchas gracias. Primero, para AMPAC, nada más preguntarle si ya tienen algún cálculo o estimación de, digamos, el arancel automotriz, que obviamente también aplica en el tema de la regla, que es el arancel es para las piezas que no sean estadounidenses, sumado al arancel al acero y al aluminio, ¿cómo en cuánto podrían estar incrementando los precios de los vehículos ya al consumidor de Estados Unidos? Sabemos un estimado en cuestión de autos ligeros, pero no sé si en camiones, tractocamiones y autobuses tengan algún estimado de cuánto podría estar incrementándose el precio. Y juntar esta pregunta con esta baja en las exportaciones, ¿ya está reflejando este tema todavía de la incertidumbre económica en Estados Unidos? Porque digo, el arancel apenas entró en abril, no imposible saberlo con los datos a marzo. Sin embargo, sabemos que la incertidumbre frenó inversiones tanto de este lado como del lado de Estados Unidos. Entonces, nada más entender si esta incertidumbre también tiene que ver con la baja en las exportaciones. Y para Guillermo, una pregunta que tengo desde ayer para ti, pero que como me dijeron que nada más hiciera una, me acoté a una. Este, una pregunta que tengo desde ayer es, en la presentación de la aceleración del Plan México, hablaba mucho la presidenta Claudia Sheinbaum del interés que tienen en que sea la producción nacional la que cubra la demanda nacional. Es decir, que sean más los autos nacionales los que se vendan que los importados. Aquí, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de esto? ¿Qué sugerencias le harías al gobierno precisamente pues para cumplir con esta visión de que sea más el producto nacional el que cubra la demanda del consumidor nacional? Gracias. Muchas gracias por tus preguntas, Axel. Gusto en saludarte. Mira, en términos generales, y lo hemos mencionado también con los aranceles impuestos por la administración de Estados Unidos, actualmente que son del 25 y que saben que está relacionado con temas de seguridad y de inmigración. Se hizo un cálculo en Estados Unidos de más o menos cuánto estarían incrementando las unidades. Estos son números de la Asociación Americana de Transportistas, ATA, o la American Trucking Association, y más o menos los vehículos en promedio tendrían un incremento de $35,000, solamente con el 25% de incremento. Tu pregunta referente a los componentes, hicimos un cálculo específico si tuviéramos algún impacto con eso y estaría rondando entre los $3,000 y $12,000 de incremento. Es un rango amplio porque, como saben, los componentes cruzan la frontera pues varias veces, de 5 a 7 veces la frontera para terminar en una línea de ensamble final. En este Perdón, sentido, nada más de entender ese 3,000 a $12,000, ¿ese es el costo de las autopartes que se usan para el ensamblaje en México? eso sería el costo en general que se utilizan en autopartes, no necesariamente en México, sino también cuando van cruzando hacia Estados Unidos, inclusive quedan allá para un ensamble final en una línea, en una planta en Estados Unidos. Entonces, como cruzan tanto los componentes, pues básicamente se van cargando conforme se van transformando. Pero esto es un estimado, y esto, desde luego, veremos cómo van evolucionando el tema de autopartes específicamente. Ahorita no hemos visto ningún impacto, pero es un estimado solamente y te lo dejo de referencia, Axel. Quisiera elaborar un poquito, sé que la pregunta era para mi estimado Guillermo, pero también quisiera elaborar un poco sobre el tema de la producción nacional, siendo que estamos representando también, junto con AMDA,
a los productores de vehículos pesados aquí en México. Nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno federal para fomentar, de hecho, lo que es la producción nacional y que ya la tenemos en México. Es importantísimo este tema. Los fabricantes que ya están localizados aquí en México han apostado por México fuertemente. Tienen inversiones aquí, tienen producción aquí y desde luego producen no solamente para la parte de exportación, sino también para el mercado local. La mayoría de lo que se produce aquí se queda aquí en México. Y entonces los fabricantes que están aquí localizados, no importando que sea una empresa transnacional, ya apostaron en México y siguen apostando a México. Creemos que hay varios temas de importancia que se deben de generar y continuar trabajando con el gobierno federal. Unos bien importantes es, y ya lo vimos en una de las gráficas durante la exposición, la reducción en la importación de vehículos usados desde Estados Unidos. Eso es fundamental para seguir fomentando y creciendo el mercado interno. La otra, desde luego, y me han escuchado hablar de esto continuamente, es el proceso de chatarrización o renovación de la flota. La flota tiene 19 años y debemos de seguir continuando y hemos avanzado mucho dentro de este proceso con el gobierno federal, tanto en los dos aspectos que les digo, en la importación de vehículos usados, vieron a ustedes una reducción para el mes de marzo, pero tenemos que reducirlo en el mínimo de número de unidades que van entrando y también desde la perspectiva de la renovación de la flota. Muchas entidades de la República han estado haciendo sus programas de renovación, pero tenemos que extenderlo a nivel nacional. Varios procesos adicionales paralelos que están corriendo, que no son los únicos, pero también ver el tema de certificados de origen para reducir el número de unidades que se importan, ver temas que de nuevo no es la última solución, pero son partes de que ayudan, el acuerdo ambiental, también la renovación que ahí viene, etcétera, etcétera. Y hemos avanzado muchísimo con el gobierno en este sentido. Creemos que para fomentar lo producido en México, hecho en México y de las armadoras que ya están aquí localizadas, es importantísimo también tomar en cuenta los programas sectoriales, seguirlos fomentando, seguirlos teniendo y mejorarlos. Aquí dejo mi participación, Axel, le paso la palabra a Guillermo y mil gracias por tus preguntas. No, gracias a ti. Gracias, gracias Roger, gracias Axel, un gusto saludarte. Quiero empezar dando respuesta a tu planteamiento por lo que toca a el mercado de vehículos pesados y también en seguimiento a lo que ya ha anotado Rogelio. En el caso de los vehículos comerciales pesados, tanto de carga como de pasaje, nuestra estructura por origen de los vehículos para la demanda nacional mayoritariamente está fundamentada en la producción local. El 89.7% del total de las ventas registradas al mes de marzo, es decir, el cierre del primer trimestre, fueron producto nacional y solamente el 10.3% toca a vehículos importados. Esto es relevante y es una fortaleza que tiene nuestra industria de vehículos comerciales pesados, que nos ha dado en el pasado reciente, y cuando hablo del pasado reciente, 2023-2024, ustedes recordarán que hubo una caída en la venta de vehículos pesados en Estados Unidos y justo esta opción de tener una orientación también hacia el mercado interno nos permitió disponer de producto, satisfacer de manera más adecuada la demanda rezagada y finalmente lograr el récord de ventas que tuvimos en 2024. Cosa distinta ocurre en los vehículos ligeros. Aquí la estructura sobre la que se ha fundamentado la plataforma de producción, y más que la plataforma de producción, el modelo de negocio de la industria automotriz en Norteamérica, y aquí es importante retomar el concepto Norteamérica, atiende a una estratificación, a una distribución no únicamente de la cadena de proveeduría, de las plantas de ensamble,
sino también de la producción de vehículos para atender los diferentes mercados. El mercado más importante de la región de Norteamérica, sin duda alguna que lo constituye Estados Unidos, y por ello es que en México la mayor parte de los vehículos que se producen en nuestro país tienen como destino la exportación. Más de cerca del 90% del total de los vehículos producidos en México se orienta a la exportación y fundamentalmente a Estados Unidos. Prácticamente 7 de cada 10 vehículos ligeros fabricados en el país encuentra destino en Estados Unidos. En esta construcción de la región de Norteamérica a lo largo de más de 3 décadas, los vehículos que se ensamblan en México tienen cada vez un mayor valor agregado. ¿Esto qué significa? Significa la oportunidad de tener una red de proveeduría más extensa, más compleja, con mayor rentabilidad e igualmente una fortaleza para las corporaciones automotrices que cada vez, y yo así lo digo, aunque los economistas expertos me pueden contrariar, los vehículos ligeros se acercan mucho más al comportamiento de un commodity y los márgenes de utilidad son menores. Las distinciones entre productos de diferentes marcas igualmente cada vez son menores a los ojos del consumidor y por ello se requiere asegurar esta rentabilidad. Esto trae como consecuencia que buena parte de los vehículos que se producen en México quedan en una estructura de precio arriba de la mayoría del poder adquisitivo del consumidor mexicano. Y por ello, en esta construcción de nuestro modelo de desarrollo de más de 3 décadas, nuestra apertura comercial que nos permite hacer importaciones de productos, de servicios sin pagos de aranceles desde Europa, el acuerdo de cooperación económica con Japón, el AC55 con el Mercosur, ha tenido una consecuencia favorable para el mercado mexicano al permitirnos tener a los mejores precios los vehículos que satisfacen los requerimientos del consumidor mexicano y por ello es que el mercado mexicano comparado con países con economías similares es mucho más sofisticado en cuanto al modelo de atención y satisfacción al cliente y por otro lado también tenemos precios mucho más competitivos que los que podemos encontrar en estos países de análisis comparado. Esto que tiene esta lógica económica, en este momento plantear hacer un cambio de lo que representa el 62.9%, el 63% de vehículos importados para atender el mercado local e incrementar lo que actualmente representa el 37.1% de producto nacional, por supuesto que es una un buen objetivo, pero tiene que estar fundamentado en un programa de largo alcance, que tenga no únicamente el ojo en la coyuntura de los aranceles y el cambio en la política comercial de Estados Unidos, sino que nos permita estructurar programas de apoyo para distinguir, para que se haga un nicho de preferencia hacia el producto local. Y esto lo tiene la presidenta Sheinbaum para poder iniciar, en el caso de los vehículos ligeros, terminando con el decreto que permite la regularización del contrabando automotriz, que nos está mermando de manera importante la adquisición de vehículos nuevos y de vehículos usados formales en la región norte, en donde mayormente se está regularizando los vehículos. Con esto
También es, como ya lo mencionaba Rogelio, en el caso de los vehículos pesados, en vehículos ligeros es necesario que actualicemos el marco fiscal para que podamos tener por un periodo de tiempo que se acuerde con el gobierno de la República un estímulo en la adquisición de vehículos hechos en México, como puede ser, por ejemplo, que haya una deducción acelerada respecto del impuesto sobre la renta en la adquisición de vehículos hechos en México y, por supuesto, un proceso de planeación elaborado junto con las corporaciones automotrices, porque este cambio de modelo no se puede hacer de la noche a la mañana, cuando menos, y Rogelio con su muy vasta experiencia en la industria automotriz, a nivel incluso de planta, se podrá complementarnos la información, el análisis, no menos de 3 años para poder hacer un cambio de todo lo que es la ruta de producción, el diseño de las diferentes líneas de ensamble, en este caso orientadas a producir vehículos para el mercado nacional, dejando, por supuesto, un margen que se pudiera destinar a mercados distintos a Estados Unidos. Entonces, en síntesis, y perdón por haberme extendido, damos la bienvenida al interés del gobierno de la República encabezado por la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, este planteamiento de objetivo, y como la misma presidenta lo ha dicho en los diferentes eventos a los que nos ha convocado, no está escrito en piedra el Plan México, es un plan en movimiento que se construye todos los días con las aportaciones de todos, y por ello es que necesitamos construir política pública que complemente el planteamiento de estos objetivos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Axel. Bueno, continuamos. Vamos a irnos ya hacia el cierre del evento. Tenemos solamente ya 3 participaciones de nuestros amigos de la prensa. Vamos a leer la pregunta que quedó pendiente de Suara Luna, ya me la mandó vía WhatsApp. Después vamos a darle la palabra a Elizabeth Díaz, de Factor Automotor, y cerraremos con don Rogelio Roy, de México Automotriz. La pregunta debe ser para Rogelio. Dice, por último, ¿cuáles serían los retos para diversificar exportaciones? Es decir, ¿te tendrían que hacer nuevas especificaciones para exportar a otros países? Gracias, Sora, por la pregunta. Sabemos que tienes ahí problemas de conexión y gracias por mandarla por escrito. En general, miren, hay muchos temas importantes dentro de las especificaciones. Uno de los muchos y un mercado importantísimo que estamos teniendo dentro de pesados es Colombia. Colombia se encuentra ahorita modificando muchas reglas para aceptar regulaciones y especificaciones de Estados Unidos y eso ha generado un tema. ¿Por qué traigo esto a colación y basado en la pregunta de Suara? Porque para mover a un mercado es importantísimo tener el mutuo reconocimiento de estas especificaciones. A la hora que nosotros estamos teniendo desde la parte técnica algunas restricciones al comercio y barreras técnicas al comercio, es importante eliminarlas, y con mercados tan importantes como lo es Colombia para nosotros, el tercer mercado más importante, debemos de seguir trabajando con el gobierno colombiano para evitar este tipo de situaciones. Independientemente de ello, como ustedes saben, y hablé ahorita de la parte técnica, pero desde la parte comercial, tenemos una gran ventaja desde la perspectiva comercial y de los tratados comerciales que tiene firmados México. Hay algunos otros mercados que desde luego son importantes para nosotros en Sudamérica, ya lo mencionaba también, desde lo que ha sucedido en Perú, desde lo que ha sucedido en Costa Rica. Podemos seguir viendo cómo en esos mercados tenemos mayor presencia y seguir trabajando desde luego con las autoridades y seguir viendo dentro de la parte comercial los requerimientos de mercado. Como ustedes saben, nuestro abanico de oferta desde México es muy grande desde el punto de vista tecnológico, cuando nosotros tenemos desde unidades a diésel, unidades a gas natural, híbridas, eléctricas,
Desde luego ya hay pruebas para hacer y ver cómo funciona el tema de hidrógeno, tanto en entrada como en combustión en hidrógeno. Entonces, de celdas de hidrógeno, quise decir, y combustión en hidrógeno. Entonces, todas estas tecnologías, desde luego que son importantes para muchos mercados, además de tener una gran variedad de productos que van desde vans hasta vehículos clase 3, 4, y subir hasta clase 8 y grandes tractos y camiones. Por lo mismo, desde México tenemos esta gran oportunidad. Necesitamos seguir fortaleciendo, como ya les comenté, toda la parte comercial, toda la parte técnica y buscar que en estos mercados no existan barreras técnicas y desde luego ver cómo desde México podemos cubrir las necesidades de esos mismos mercados. Esa sería más o menos la respuesta, Sora. Gracias de nuevo por tu pregunta. Bien, vamos con Elizabeth Díaz. Elizabeth, de Factor Automotor. ¿Estás por Hola, ahí? ¿qué tal? ¿Me escuchan? Muy buenos días. Sí, te escuchamos. Perfecto, les agradezco mucho. Pues en cierta manera ya contestaron mi cuestionamiento, pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad, bueno, para conocer estos acercamientos puntuales que han tenido pues con las autoridades justamente para incentivar la modernización de la flota. No sé, se me ocurre programas, incentivos como la chatarrización que se suspendió hace algunos años y también esta parte pues de la reducción de la importación de vehículos usados en Estados Unidos. Me gustaría saber su lectura. Quizá esta sea, pues, obviamente una oportunidad para reactivar el mercado interno, o ustedes consideran también que esto, pues, responde al efecto Trump. Les agradezco mucho sus respuestas. Que tengan buen día. Gracias, Elizabeth. Y sí, y bueno, ya lo platicamos un poquito, pero lo reitero, sí seguimos trabajando muy de la mano en este programa de renovación de flota. De hecho, con Guillermo y el equipo de AMDA y también con otras asociaciones hermanas que ven los temas de transporte, ANTP, Canacar, Conatram, etcétera. Canapat, hemos estado muy de la mano trabajando este proceso para la renovación de flota. Hemos visto buenos frutos en algunos estados de la República, hablando de algunos, el Estado de México, desde luego la Ciudad de México, también Jalisco, ha estado haciendo particularmente algunas sustituciones de flota, lo mismo Nuevo León, y seguimos empujando para que este proceso se haga a nivel nacional. Como saben, hubo un decreto en 2013 que ahorita ya nosotros tenemos identificado y de alguna forma modificado para que tengamos un programa exitoso que incluye desde tener unidades chatarrizadoras verificadas, donde podamos nosotros tener la certeza de que el vehículo se chatarrizó, tener planes específicos de financiamiento que son la base muy clara e importante para que los hombres, familia, camión puedan adquirir un vehículo dándole un objetivo de 6,000 unidades de carga, 1,500 de pasaje y teniendo un fondo, que eso es lo va a ser lo importante, donde se va a obtener para una vez chatarrizada la unidad y poderla canjear, por decirlo de alguna forma, o comprar una unidad y canjear ese bono de chatarrización para unidades nuevas y seminuevas con mejor tecnología. Dato importantísimo y ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero la edad de la flota, como saben, es de 19 años. El promedio de emisiones de la flota es Euro 3 y nosotros ahora estamos, como lo mencionaba Guillermo, en Euro 6, EPA 10. En este sentido, el nivel de reducción en emisiones contaminantes, NOxes y particulados se va a un 90%, imagínense. Si nosotros logramos reducir la flota paulatinamente año con año y tenemos también un fondo adecuado para hacer esto. Creo que tenemos la oportunidad grande de seguir trabajando en estos programas de renovación de flota y seguir contribuyendo de distintas formas. Uno, desde el medio ambiente, ya les platiqué el 90%. Dos, desde el punto de vista de seguridad, en donde tenemos vehículos más seguros que nos eviten tener incidentes en carreteros y de personal y mejorar la seguridad vial. Y tres, desde el punto de vista económico, que es el que preguntas específicamente, Elizabeth. Y aunado esto al tema de reducción en la importación de vehículos usados, desde luego hemos visto una gran reacción
por parte del gobierno federal. El secretario Ebrard ya ha mencionado algunas acciones que está tomando en frontera, pero también sabemos y hemos estado muy de la mano y trabajando muy cercanamente con la Secretaría de Economía para estos temas y ya estamos en mucho avance. Más por venir, pero hemos avanzado bastante en este sentido. Muchas gracias. Muy bien, vamos ya con el cierre de este evento. Voy a leer la pregunta de Rogelio Royo Cotla. Es para Rogelio y para Guillermo. Dice, el gobierno federal deberá apoyar a la industria de equipo pesado en esta coyuntura, controlando y reduciendo el ingreso de vehículos usados de Estados Unidos y fomentando la renovación del parque vehicular que es viejo y obsoleto. Entonces, ¿cómo marchan las negociaciones con el gobierno para hacer crecer nuestro mercado interno? Gracias y un abrazo. Sí, justo, tocayo, justo lo que estábamos platicando ahorita. Y ahorita te paso la palabra, estimado Guillermo, pero justo lo que estábamos platicando. Sí, hemos avanzado, más por hacer. Definitivamente el Plan México, vemos oportunidades. Es algo que ya está por escrito y que creemos que hay oportunidades. Tenemos que seguir trabajando con el gobierno para ya ver la ejecución per se en el Plan México, la parte de hecho en México también, que como les comentaba, de dentro de la industria de pesados, pues somos referente de todo lo que hacemos aquí en México y lo que las empresas que representan PACT y también por medio de AMDA, dentro de la parte de los distribuidores, pues hacemos fuerte aquí en México, algo que a lo mejor Guillermo ha sido un poco modesto en este sentido, pero hay 562 puntos de servicio y venta que fomentan muchísimo también en México el empleo y fomentan que tengamos desde la industria de pesados un gran servicio hacia nuestros clientes. Y en este sentido, la parte de autopartes, la parte de servicio está súper cubierta. Entonces, definitiva, y les menciono todo esto porque el Plan México y lo que está hecho en México está bien hecho, está hecho con mano de obra calificada, está hecho con mano de obra y manos y fuerza mexicana, y desde luego que todas las empresas que están aquí localizadas lo hacen. Y bueno, tocayo, nada más redondeando, ya lo platicamos, sí, grandes avances en ambas variables, tanto importación de vehículos usados y chatarrización y más por venir, mucha apertura, afortunadamente, que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y todo su gabinete para continuar trabajando y viendo estos temas. Nosotros agradecemos muchísimo esa gran apertura y trabajo que estamos realizando en conjunto. Gracias, Roger. Y únicamente para complementar lo que ya muy bien señalaste, en atención a la pregunta que nos hace nuestro amigo Rogelio, es importante resaltar que el mercado interno de vehículos comerciales pesados es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer integrando la producción nacional. Repito el dato que acabo de compartir con ustedes. 89.7% de la demanda nacional de vehículos comerciales pesados son vehículos hechos en México y como muy bien lo acaba de recordar Rogelio, están muy bien hechos. Con esto estamos cerrando nuestra etapa de preguntas, de respuestas. Quiero reiterarles nuestro agradecimiento por las atenciones que siempre nos brindan y también agradecer al equipo de AMPAC por la magnífica coordinación con la que trabajamos pues, prácticamente todos los días y en especial siempre el gusto de colaborar con mi amigo Rogelio Arzate. Muchas gracias, Roger. Muy buenos días a todos y nos vemos pronto. Un gusto, estimado Guillermo, siempre un placer compartir este espacio contigo y tu equipo. Y a todos, muchos saludos, gracias a todos los que están conectados. Hasta pronto. Hasta pronto.